¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en el sistema de nulidades. La esta semana vamos a ver algunas nulidades muy importantes que se han dado en los últimos años, como nulidad de elección por utilizar símbolos religiosos o propaganda religiosa durante las campañas, que es lo que nos marca el artículo 130 de la Constitución. Y también vamos a ver otro caso relacionado con nulidad de elección por violencia política en razón de género. Sin embargo, antes de entrar al primer caso, que es el 130 de la Constitución, separación iglesia-estado, vamos a revisar un poco cómo funcionan los sistemas jurídicos en el mundo rápidamente, porque pues es un tema muy extenso, pero rápidamente vamos a ver muy bien cómo funcionan los sistemas jurídicos en el mundo, cómo funcionan este tema de los tribunales constitucionales, cómo son los tribunales constitucionales, qué características tienen y para qué están los tribunales electorales y por qué nacieron los tribunales, perdón, constitucionales, porque después, como vamos a entrar a este tema del 130 de la Constitución de separación iglesia-estado, pues tenemos que enterarnos antes, ¿no? ¿Qué sucede con los tribunales constitucionales? Porque ese 130, conforme a diversos tratadistas especialistas en los temas convencionales y en tratados internacionales, etcétera, ellos señalan, ¿no? Desde un toque internacional, desde un punto de vista convencional, pues hay muchos especialistas que señalan que el 130 de la Constitución es la figura, el término es un poco técnico, pero el 130 de la Constitución es una restricción constitucional. ¿Y por qué es una restricción constitucional? Porque el 130 dice no puede haber propaganda política, ¿no? Los ministros de culto no pueden difundir propaganda política, etcétera, pero la discusión que se ha dado con otros países en el mundo es por qué en México limitan o restringen de alguna forma la libertad de expresión. O sea, cuáles son los temas de por qué en México hay una restricción en su propia constitución que limita estos temas de libertad de expresión de un sector, ¿no? De la población, de un sector de la sociedad, que son los ministros de culto. Entonces, ¿cómo es posible que un ministro de culto, entre otros, ¿no? También los servidores públicos, por ejemplo, no se puedan pronunciar durante los procesos electorales, durante las campañas electorales? ¿Qué sucede con la libertad de prensa? ¿Qué sucede con el derecho a la información? ¿Qué sucede con la libertad de expresión de esas personas que tienen restricción para pronunciarse? Y en México está ese tema en la Constitución. Entonces es cuando los tribunales pues se enfrentan a esas disposiciones, ¿no? Por un lado tienen el marco convencional, ¿no? Los tratados internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso mexicano, por ejemplo, pero por otro lado tienen que su constitución, en el caso la mexicana, pues restringe algunos temas relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la información, etcétera. Entonces, bueno, hay que ver más o menos cómo están los diferentes sistemas jurídicos en el mundo, los más importantes, por qué nace esta figura de los tribunales constitucionales, qué hacen los tribunales constitucionales, para después entender por qué el tribunal electoral puede entrar a revisar en un momento dado si tiene que atenderse al 130 de la Constitución o por el contrario tiene que atenderse a algún tratado internacional que señale que no se debe de restringir la libertad de expresión de ninguna persona durante un proceso electoral, incluyendo los ministros de culto, o en México sí se debe de restringir por alguna causa especial que suceda en nuestro país. Entonces, por lo tanto, vamos a entrar primero a revisar este tema, ¿no? De los tribunales constitucionales. Acá nos dice Arturo, buenas tardes, tendrá el nombre de la sentencia. Sí viene aquí en la presentación, Arturo, el nombre de
esta sentencia que me está señalando que vimos perdón, esta sentencia que me señalas que vimos la clase pasada, déjame ver si de una vez te la doy, por aquí aparece, y ya después entramos a este tema, ¿no? Que les estaba con. Es el de la candidatura independiente, es el SUBREC 1048, 2018, o sea, Sala Superior, Recurso de Reconsideración, 1048 2018 diagonal, ¿no? Como debe ser, 2018. Ahí encontramos este caso de la candidatura independiente, donde se rebasaron los topes de gastos de campaña. La diferencia entre primero y segundo lugar fue de menos de 5 puntos, pero sin embargo no se anuló esa elección por los temas y los puntos que habíamos comentado en la sesión anterior. Si tuvieran alguna duda, pues ya saben, ¿no? Con todo gusto los podemos seguir revisando esos temas o discutiendo, ¿no? Lo que ustedes quieran. Pero bueno, les decía, entonces vamos a entrar rápidamente a este tema de los tribunales constitucionales, pues para que quede claro cuál es su función, para qué están, qué es lo que deben de hacer y pues que lo tengamos presente, sobre todo para los temas de los próximos procesos electorales del 2024 y además en otros temas relacionados con la materia electoral, pues siempre nos vamos a enfrentar a este tema muy importante de los tribunales constitucionales, porque finalmente pues el tribunal electoral está en esa categoría y entonces todo lo que resuelve el tribunal electoral lo está resolviendo un tribunal constitucional, pero debemos ¿no? de dejar claro que se entiende por eso. En Europa, primero vamos a ver rápidamente en Europa, pues recuerden, los países más avanzados europeos formaron una Unión Europea, una unión económica, pero también una unión protectora de derechos humanos, entre ellos los derechos políticos. Y entonces, bueno, en Europa, todas las naciones que están dentro de esta Unión Europea tienen un tribunal constitucional. Está el tribunal, por ejemplo, constitucional español, el Tribunal Federal Constitucional alemán, la Corte Constitucional italiana, el Consejo Constitucional francés, etcétera, ¿no? Cada país de Europa tiene un tribunal constitucional. Ese tribunal constitucional, su función final es proteger las normas constitucionales y proteger los derechos humanos que se encuentran en las normas constitucionales de su país. Cualquier tema de derechos humanos, cualquier tema de interpretación constitucional, la revisa un tribunal constitucional. Aparte de sus tribunales superiores que pueden tener, como en España que está el tribunal constitucional, pero también está el tribunal superior. El tribunal superior es la última instancia en todos los asuntos, pero el tribunal constitucional español es el que revisa los temas constitucionales, ¿no? ¿Qué debe aplicarse? ¿Cómo debe protegerse la Constitución? Y en última instancia, ¿cómo debe interpretarse la Constitución para resolver un caso concreto? Cuando hay duda, pues se acude al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional tendrá que decir, mira, aquí lo que debe de aplicar de la Constitución es tal norma. Entonces, bueno, así están todos los tribunales constitucionales en Europa. Pero ahí tienen una instancia superior, la instancia supranacional. O sea, en Europa es un sistema jurídico muy avanzado que ya tienen pues un derecho europeo, más allá del derecho nacional que tiene cada nación, tienen un derecho supranacional que va más allá del derecho nacional. Y entonces en Europa pues ya están hablando en muchas partes de allá, ya se habla de crear una constitución europea, ¿no? Que aplique en todos esos estados miembros de la Unión Europea. Pero bueno, por lo pronto tiene una carta de derechos fundamentales y principios democráticos, una especie de constitución europea. También tienen un Parlamento Europeo que se integra por diversas legisladoras y legisladores de todos los países que forman parte de la Unión Europea, tienen su Parlamento que obviamente emite legislación europea. Y también tiene su Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que va a interpretar todas estas normas europeas y va a crear jurisprudencia. El tema es que cuando resuelve un tribunal constitucional nacional, esa sentencia puede ser revisada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Y la última palabra siempre la tendrá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este tribunal pues puede revisar temas de derechos humanos y puede revisar también temas de derechos políticos. Y entonces, pues si yo soy ciudadano europeo, que pues antes podría ser, por ejemplo, ciudadano francés o italiano, lo que ustedes quieran, ahora ya puedo ser ciudadano europeo. Y yo no voy a necesitar pasaporte para ir de un país a otro, etcétera. Entonces, si yo soy ciudadano europeo, puedo impugnar la sentencia que emitió mi país ante la instancia supranacional, ante la instancia europea. Y entonces la instancia europea le puede ordenar a mi país pues que me protejan tal derecho humano que no se me ha protegido dentro de mi país, ¿no? Esa es la instancia. Ahora también en Europa tienen otro tribunal, que es el Tribunal o la Corte Europea de Derechos Humanos. Ese tribunal se focaliza solamente al tema de protección de derechos humanos. El tema de este tribunal, que tiene varias salas y una sala superior, que se dedica esencialmente y solamente a proteger derechos humanos, el tema es que todavía sus sentencias no son vinculantes con los países, ¿no?, de Europa, del Consejo Europeo. Pero ese tribunal da mucha luz sobre protección de derechos humanos y da mucha luz sobre la protección de derechos políticos. Por ejemplo, cuando aquí llegaron los casos y las personas que estaban en prisión podían votar, pues se revisaron muchas sentencias de este Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a ver qué sucedía en Europa, en los distintos países de Europa, con las personas que se encontraban en prisión. Entonces nos da mucha luz para muchos temas lo que resuelve la Corte Europea de Derechos Humanos, que también revisa, obviamente, asuntos de todos los países y sentencias de todos los países. Entonces, en Europa, en pocas palabras, tenemos la doble instancia, la nacional, pero también hay una supranacional. Pero luego nos vamos al sistema anglosajón. ¿Cuál es? Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y algunos otros países, ¿no? En el sistema anglosajón, pues tradicionalmente, y ya nos los demostró el Reino Unido últimamente, pero tradicionalmente en el sistema anglosajón no les gusta que los revise la instancia internacional. No les gusta que los revise la instancia supranacional. No les gusta, por ejemplo, en América, pues Estados Unidos obviamente no le gusta que sus sentencias las revise la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces no se someten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni Estados Unidos ni Canadá. La Corte de Estados Unidos, la Suprema Corte, que es un tribunal también constitucional porque va a revisar que se cumplan, sobre todo con todas las normas y principios que están en la Constitución de Estados Unidos de América, pues a ellos no les gusta para nada que sus sentencias las revise la instancia internacional, entonces no las revisa. Lo que dice la Suprema Corte de Estados Unidos es la última palabra. Inclusive allá no tienen el sistema formalista que tenemos acá en México, que qué dice la ley y qué dice el reglamento y qué no, no. En México, en Estados Unidos no revisan tanto las leyes. En Estados Unidos lo que siempre se revisa, si uno es abogada o abogado en Estados Unidos y tiene su despacho, en Estados Unidos ya saben que los asuntos se resuelven conforme a los precedentes de la Suprema Corte de Justicia. Y listo. No andan revisando qué tratados internacionales, ni qué dice la ley, ni qué dice el código, y ahora qué dice el reglamento. No, no. Allá dicen, a ver, ¿cuál es el precedente de la Suprema Corte? Y ese es el que va a aplicar, y con ese vamos a ganar el asunto. Y no hay instancia internacional. O sea, lo contrario completamente al sistema europeo. Allá todo el sistema europeo revisa todas las sentencias de todos los países. Acá en Estados dicen, no, acá no nos va a revisar nada. Y es un tribunal muy efectivo, la Suprema Corte de Estados Unidos. Es un tribunal protector de derechos humanos, protector de grupos en discriminación, grupos en situación vulnerable. Y es un tribunal que constantemente emite nuevos criterios sobre nuevos temas interesantes. Ahora le llegan miles de asuntos, pero ¿qué hace la Corte? Dice, no me alcanza tiempo a mí para resolver más que 90 o 100 cada año.
Entonces selecciona de todos los asuntos, todas las apelaciones que llegan de todo el país, de los 50 estados, revisa los asuntos que van a generar un nuevo precedente. Y esos asuntos que van a generar un nuevo precedente, pues son los asuntos que resuelve para que se genere un nuevo precedente en Estados Unidos. Y ya generándose ese nuevo precedente, hagan de cuenta que es una norma constitucional en México. Así se van a resolver todos los asuntos en consecuencia, ¿no? Entonces, vive su ley, su sistema jurídico, vive de precedentes de la Suprema Corte. Y luego pues tienen sus dos alas, ¿no? La conservadora, la liberal, y ahí están las discusiones. Pero esas juezas y esos jueces pues tienen muchísimo prestigio en el país y ellos emiten esos precedentes y eso es lo obligatorio. Lo mismo sucede en Reino Unido. En Reino Unido también tienen su propio órgano constitucional y pues ya ven qué pasó con el Reino Unido, se separó ya de la Unión Europea inclusive, porque no les gustaba mucho ese tema de que los revisaran instancias internacionales o instancias de tribunales europeos. Pues la Corte y Canadá sí trabajan en ese sistema vía precedentes, todas sus jurisdicciones vía precedentes, entonces les llega un asunto, pues busca un precedente de la Suprema Corte. Si no hay precedente, entonces llega ese asunto hasta la Corte para que la Corte emita un precedente sobre ese tema inédito que no se había revisado. Pero entonces, si pensamos en Europa y pensamos en el sistema anglosajón, son dos sistemas completamente distintos. Claro, todos son protectores de sus constituciones. Nada más que uno es protector ya de un derecho mucho más grande que es el derecho europeo y la Suprema Corte de Estados Unidos y Canadá nada más protegen su propio derecho dentro de su país y para ellos es suficiente y no tienen que ir a instancias internacionales, etcétera. Entonces el tema es, ¿y en México cómo están? ¿Y qué queremos en México? Un sistema donde revisen nuestras sentencias un órgano internacional, un órgano supranacional, o le hacemos como en Estados Unidos, pues los precedentes, con eso es suficiente y no tenemos que irnos al órgano internacional. Y entonces viene México y México es muy particular. México, fíjense, se parece en unas cosas a Europa. Hay muchos temas muy parecidos a Europa, pero hay otros muy parecidos al sistema anglosajón. Pero en México hay algo que no sucede en ningún otro país europeo ni en el sistema anglosajón. Solo lo tienen algunos países en Latinoamérica, pero no tan desarrollado como en México. O sea que en México es un caso muy particular en el mundo. Inclusive los europeos les llama muchísimo la atención y vienen a México y hacen estudios, investigaciones sobre ese tema. Y llegan a México y dicen, a ver, es que en México, ¿qué están haciendo? Pues tienen dicen, no, pues en México tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es nuestro tribunal constitucional. Ese tribunal va a revisar temas constitucionales, va a proteger lo que dice la Constitución, pero la Constitución, como lo vamos a ver después, en su artículo primero dice que también se tienen que proteger los derechos humanos que están en los tratados internacionales. Entonces ahí, bueno, está la Suprema Corte para revisar ese tema en todas las materias, revisar qué dicen los tratados internacionales en todas las materias y revisar qué dice la Constitución sobre todas las materias y lo que debe prevalecer, lo sigue diciendo la Corte al 2023, es la Constitución. Entonces ya luego lo vamos a ver más a fondo, pero ese 130 de la Constitución, dice la Corte, debe prevalecer. No, pero que vulnera derechos humanos, que vulnera tales tratados internacionales. No importa, dice la Corte, en México debe prevalecer el 130 porque tiene una razón histórica. No está ahí nada más así. No se dice que los ministros de culto no pueden intervenir en los procesos electorales nada más porque se le ocurrió al constituyente permanente. Es porque si intervienen afectan la voluntad de la ciudadanía al emitir las elecciones. Y entonces llegan los españoles, por ejemplo, a México y nos dicen, no, no, pues ¿cómo es posible? ¿A poco si un ministro de culto le dice a la ciudadanía, voten por este partido, van a votar? Y ahí está la primera pregunta. Si un ministro de culto en una iglesia
les dice a las personas que están en la iglesia, que son de esa religión, vota por tal partido, ¿le hacen caso o no? Ese tema luego lo vamos a revisar cuando entremos ya a esa causal de nulidad, ¿no? Y vamos a ver el caso concreto. Pero bueno, entonces está el Tribunal Constitucional que va a proteger todos estos derechos políticos, ¿no? No, perdón, va a proteger todos estos derechos fundamentales de todas las materias y va a revisar qué dice la Constitución sobre todas las materias. Nada más que en México se dijo, ah, no, pero para lo electoral no va a servir la Suprema Corte. Ah, no, si es tema político, entonces no, la Corte no. Y también viene de un origen histórico. Fíjense, la Suprema Corte, toda su vida, toda su historia, ha dicho, yo no voy a revisar temas electorales. Eso no me corresponde. Ese no es mi tema. Yo no tengo competencia para la materia electoral. E históricamente han llegado muchos asuntos a la Corte y no los ha resuelto. Desde el caso de Iglesias Vallarta, ahí quedó claro, yo no tengo competencia en materia electoral. Y yo no voy a tener competencia en temas políticos. Y así lo dijo la Corte, así lo dijo la Corte. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿quién nos va a proteger nuestros derechos políticos? Yo si soy ciudadana o ciudadano, pues me pregunto, bueno, entonces mi derecho político a votar, a ser votado, como los conocemos, a participación, a participar en asociarme libremente, a participar en asuntos políticos del país o participar en referéndum, plebiscito. Pues entonces, ¿quién me va a defender esos derechos políticos que tengo? Y fíjense, cuando iban a la corte le decía a la ciudadanía o a las candidaturas o inclusive a los partidos, yo no soy competente y se desecha el asunto. Y entonces un partido o una candidatura o una ciudadana, un ciudadano decían, oye, ¿a dónde voy? Pues no había dónde ir. No había protección de derechos políticos. Y simplemente les pongo un ejemplo, si en 1982 cuando ganó el presidente Miguel de la Madrid en esa elección, imagínense que ustedes hubieran querido ser candidatos a diputadas o a diputados. Y de repente la autoridad les dice, no cumples con los requisitos, no puedes, no te vamos a registrar. ¿A dónde iba yo como precandidato? ¿A quién le decía, oye, pues no me quieren registrar? Pues no había dónde ir, porque ¿saben quién organizaba las elecciones? Que ya lo platicamos, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Federal Electoral. Entonces, si me resolvía ese asunto de la Comisión Federal Electoral, pues me podía ir en una segunda instancia a otra instancia de la misma Comisión Federal Electoral. Y ya, pero no existía ningún tribunal que me protegiera esos derechos políticos. Y lo mismo, no, pues que perdí la elección por un punto, que no sucedía, ¿no? Por eso tampoco no existía el tribunal electoral, porque había un partido hegemónico que ganaba todas las elecciones. Entonces, ¿quién impugnaba las elecciones? Si el partido ganaba todas. ¿No? Pero imagínense que alguien, no, pues ¿sabes qué? Me ganaron por 2 puntos, voy a impugnar. ¿Quién resolvía ese asunto? La Cámara de Diputadas y Diputados, una decisión política, y ellos nos decían, oye, ¿sabes qué? Pues no, sí estuvo bien la elección, y el candidato ganador es este, y ni modo. Entonces, pues era lo que se llamaba autocalificación política. Pero el problema es que así estaba el sistema, por eso les digo, siempre hay que ver en nuestro país, no hay que pensarlo internacionalmente, sino siempre hay que pensar de entrada en nuestro país, pues es que nadie impugnaba, porque a ver, había, no sé, 300 diputaciones federales, se ganaban las 300. Entonces, pues ¿quién va a impugnar? Nadie impugnaba. Ya después ahí, por esas fechas, 1977, también creo que ya lo platicamos, entró la figura, ¿no?, de representación proporcional. Entonces ya vi algunas otras representaciones en la Cámara de otros partidos, pero antes de 77, todo el partido ganaba todas las elecciones. Entonces, pues nadie impugnaba, y entonces mis derechos políticos míos como ciudadano, no, pues a ver, aquí te atiende ciudadano, a ver quién te atiende si no te dejan votar en una casilla, que no hay autoridades.
Pero acuérdense, en 1988, ya lo platicamos, se cayó el sistema, todo lo que ustedes quieran, una elección muy controvertida, se armó un relajo en las cámaras de diputados y de senadores, se abrieron paquetes, se perdieron boletas, unos dicen que sí, otros dicen que no, muchísima discusión, 1988. Entonces, en 1990 se decidió crear el Tribunal Electoral. Ni modo, dijeron, hay que crear un tribunal electoral que resuelva todas estas controversias. Y además, pues nació el IFE, ¿no? Para que ya no fuera un órgano político, el Ejecutivo Federal o el Ejecutivo Local, el que organizara las elecciones federales o estatales, y crearon el IFE. Y bueno, eso fue en 1990, cuando nace el IFE y nace el Tribunal Electoral. Pero el Tribunal Electoral era un tribunal de legalidad, no podía interpretar la Constitución, ni decir, por ejemplo, pues de estas dos normas aplicamos esta, o voy a aplicar el tratado y no voy a aplicar la Constitución. O sea, en 1990 eso no existía, era un tribunal que aplicaba directamente la ley como decía la ley, y punto. Pero fue cuando viene esta tendencia, estos tribunales constitucionales que les estoy platicando de Europa, empezaron a crearse en los 70s, 80s, 90s, con carácter de tribunales constitucionales. Entonces esa oleada llegó a México y en México dijeron, no, ¿sabes qué? Pues vamos a crear tribunales constitucionales también. Y entonces acuérdense, en 1994 se reformó todo el Poder Judicial Federal. A lo mejor ya no se acuerdan, pero antes eran 25 ministras y ministros y un presidente, 26. Y eran 5 salas en la Suprema Corte. No más que esa corte era un tribunal también de legalidad. No podía ser andando, no podía hacer interpretaciones así como, pues antes de 1994 la corte no podía decir, es inconstitucional esta norma, es contraria a la Constitución. Eso era imposible. Pero viene 1994 y dice el poder reformador, o sea, el poder constituyente. Ahora la Suprema Corte va a ser un tribunal constitucional y va a revisar temas constitucionales. Y vamos a crear la figura de las acciones de inconstitucionalidad. ¿Estas cuáles son? Que yo voy a la Corte y le digo, oye, esta nueva ley es inconstitucional, como lo que está pasando con el Plan B. Si tengo razón, la Corte me va a decir, sí, tienes razón, esta nueva ley es inconstitucional, es contraria a la Constitución o contraria a tratados internacionales. Se declara su invalidez. No vale. Pero eso no crean que estaba toda la vida. Nació en 1994 esta gran atribución. Y entonces desde ahí se dijo, no, el tribunal, la Corte de México, sí es un tribunal constitucional porque puede decir que cualquier norma es contraria a la Constitución y entonces puede decir es inválida esa norma. Oye, pero que la aprobó el Congreso, sí, ya sé, pero es inválida. Oye, que en Colima acaban de aprobar esa norma, ya estás diciendo que es inválida, sí, porque acaban de aprobar en Colima esa norma, pero es contraria a la Constitución. ¿Cuál norma? La que quieran, Código Penal, Civil, cualquier ley. Entonces, pues ya llamó muchísimo la atención. Luego en 1994, pues en vez de 5 salas dijeron, ya nomás va a haber 2 salas. Y ya no van a ser 26 ministras y ministros, nada más van a ser 11, 5 en cada sala. Y el presidente, pues no se hablaba de presidentas todavía en 94, y el presidente de la Corte. Y acuérdense que en la Corte a la fecha, el presidente no resuelve asuntos, no le llegan asuntos, no proyecta al presidente de la Corte, solamente vota los demás asuntos de los 10 ministros, pero él no resuelve, o sea, no es ponente en ningún asunto, porque el presidente de la Suprema Corte, pues también al mismo tiempo es el representante de todo el Poder Judicial y al mismo tiempo es el presidente, ¿no?, del Consejo de la Judicatura Federal, que vigila todo lo que hacen las magistradas, magistrados, jueces y juezas. Entonces, pues no le da tiempo al presidente de que le lleguen asuntos, se ponga a estudiarlos, a hacer proyectos de sentencia y a someterlos a votación. Pues el presidente de la Corte, ahora la presidenta, no le turnan asuntos, pero sí vota en todos los asuntos. Y entonces, bueno, estas acciones de inconstitucionalidad, pues ya tienen sus particularidades. La primera, que es lo que pasa, ahorita vamos a entrar al plan B rápidamente también
pues ver qué es lo que sucede. En 1994 dijeron, no, pero ¿sabes qué? Para que la Corte declare la invalidez de una norma, se necesitan 8 votos de los 11. Y otra vez, es que yo creo que en México nos encanta llamar la atención, ¿no? Otra vez, todos los tribunales constitucionales del mundo dijeron, ¿y por qué en México 8 votos? Si acá en Europa es la mayoría simple, y acá en Estados Unidos es la mayoría simple, y acá en Canadá es la mayoría simple, y aquí en Reino Unido es la mayoría simple, y en México le ponen 8 votos, mayoría calificada. De 11, 8. Y ahí se las dejo de tarea, ¿no? También ustedes, ahí me dicen por qué le pusimos 8, pero están 8. Por ahí, si uno estudia las discusiones antes de aprobar esta reforma constitucional en 1994, muchos decían, es que es tan importante declarar inválida una nueva ley que necesitamos 8 votos, o sea, más que la mayoría simple, que esté prácticamente toda la Corte de acuerdo con que la norma es inconstitucional, no la mitad más uno, sino prácticamente todos o todas. Entonces es un tema muy discutido. Yo, en lo personal, tengo mis dudas si deben ser 6 votos o deben ser 8. Y luego una vez un compañero me dijo, no, 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 ¿sabes qué? Deben de ser los 11. No, pues creo que ya es exagerado. Pero sí debemos pensar si lo dejamos en 8 o lo bajamos a 6 para declarar inválida una norma. Y entonces, a partir de ese 1994, empezaron a ir una serie de actores a la Corte a decirle que la norma pues era contraria a la Constitución y por lo tanto declarara su invalidez. Sí, Víctor, adelante, te escuchamos. Buenas ¿Qué tal? Muy noches. buenas noches a todos. Pues yo creo que ha quedado demostrado el por qué se requiere la mayoría calificada. Bueno, tanto que el presidente en su mañanera expresó que fue o que platicó con 5 de los ministros para poder dar línea a una resolución. ¿Es cuánto, maestro? Sí, pues ese es, ahí está un dato, Víctor, ¿no? De que pues si son 8, debe haber una mayoría importante y no es tan fácil que 2 o 3 ministros voten en contra y ya con eso es suficiente, sino se necesitan los 8 votos para declarar inválida la norma, porque además es una norma que aprobó el Poder Legislativo, el local o el federal. Se supone, fíjense, que es una norma que ya revisaron 500 diputaciones y 128 senadurías, y es una norma federal. Ya la revisaron todos esos legisladores, ya dijeron que la norma era válida, ya la aprobaron y todo, y de repente se va a la Corte y la Corte dice, no, pues ¿qué creen? Todos se equivocaron, es contraria a la Constitución. Entonces, pues, deben ser 8 votos, ¿no? Como dice Víctor, pues luego por ahí empiezan las presiones, y no es lo mismo presionar a 4 que presionar a más, en fin, es una serie de situaciones las que se pueden dar, pero total quedó en 8. ¿Qué está pasando con el plan B? Que parece ser que ya se va a resolver en estos días. Ahora sí ya, quizá en esta semana se resuelve el plan B. Lo mismo que dice Víctor, se necesitan 8 votos. Pero fíjense también lo que dice Víctor. Si 7 dicen el plan B es inconstitucional, contrario a la Constitución, pero 4 dicen no, sí es conforme a la Constitución, ¿qué va a pasar ahí? Van a ganar los 4 que dijeron que es conforme a la Constitución. O sea, va a ganar la minoría, porque 4 van a decir, no, pues sí está bien el plan B, y 7 van a decir, no, es inconstitucional, pues se necesitan 8 votos. Entonces pueden ganar 4 y perder 7. Ese es otro problema que tenemos. Y acuérdense, ¿no? Yo creo que en esta semana se va a resolver, máximo en 2 semanas, este tema del plan B ya para tener claridad si esas nuevas leyes del plan B, que son 4 que están en estudio, van a ser conforme a la Constitución y las vamos a aplicar, o no van a ser conforme a la Constitución y no las vamos a aplicar. Y si se resuelven en esta semana, pues todavía nos da tiempo en este diplomado de darle una leída al plan B si es que queda vigente, porque no hemos hablado del plan B, porque pues no está vigente en este momento. Donde quede vigente, pues le damos una repasadita rápido, ¿no? Pero todo indica que no, porque las primeras 2 normas fueron inconstitucionales. Entonces quizá las siguientes 4 sean o no, hay que esperar esa resolución, pero debe quedar ahí muy claro, tienen que ser 8 votos.
Pero fíjense, estábamos en la Corte, la reforma 94. ¿Saben qué dijo la Corte cuando le preguntaron de la reforma del 94? Ya les dije que yo no voy a ver materia electoral. Y entonces en 1994 se aprobaron las acciones de inconstitucionalidad, estas que les cuento, pero no en materia electoral. Entonces seguíamos así, sin competencia en materia electoral, ningún tribunal constitucional en materia electoral. Y ya estamos hablando de 94. Ya estaba el TRIFE en 94. Ya estaba la Corte, se le dieron atribuciones a la Corte de un tribunal constitucional para declarar invalidez de normas, pero no le entraban a lo electoral. Seguimos igual. Pero luego viene 1996. Esta reforma electoral 1996 que fue importantísima, que entre otras cosas se ordenó que todos los estados, todas las entidades federativas, las 32, tuvieran un instituto estatal electoral y un tribunal electoral estatal, que siguen hasta la fecha. Fue a partir de 1996 cuando se les dijo a todos los estados, tienen 6 meses para crear un instituto y para crear un tribunal electoral. Bueno, pero también algo muy importante del 96, 1996, fue que le dijeron a la Corte, ¿sabes qué? Lo sentimos mucho, también vas a resolver acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Entonces imagínense los ministros del 96 y las ministras, cuando le dijeron, no, pues yo toda mi vida me he dedicado al penal, pues ¿qué crees? Ahora también al electoral. Y oye, apenas estaba entrándole al civil porque estoy en la corte y me dijeron civil, laboral y penal, y ahora me dicen que también electoral, también le vas a tener que entrar al electoral. Y entonces cuando las ministras y los ministros en 1996 empezaron a estudiar lo electoral, dijeron, pero ¿qué es esto? Todas las reglas son distintas. Y entonces imagínense a la Suprema Corte diciendo, oye, pues cuando te llegue una acción de inconstitucionalidad, mira, no hay fecha para que resuelvas, pero tienes que resolver antes de que inicie el proceso electoral, porque si no, ¿cómo? ¿Cuál va a ser la norma vigente si inicia el proceso electoral? Por ejemplo, este plan B, si no lo resuelve la Corte de aquí a septiembre que inicia el proceso electoral, pues ¿cómo no lo vas a resolver antes? ¿Cuál va a ser la ley? ¿Cuál va a ser la buena? ¿Cuál va a ser la conforme a la Constitución si ya empezó el proceso y todavía no resuelve? Entonces ahí la Corte dijo, pues, hijo de la mañana, pues todos estos asuntos los tengo que revisar antes de que inicien los procesos electorales. Si uno dice, bueno, plan B, el proceso electoral de las elecciones federales. Pero imagínense, les voy a poner el supuesto que no creo que pase, pero imagínense que esta semana o la que sigue, la Corte dijera, es constitucional el plan B, o sea, es conforme a la Constitución. ¿Saben qué sucedería? Que todas las entidades federativas tendrían que reformar también su ley electoral antes de que inicien los procesos electorales en los estados. ¿Y saben qué pasaría? Que muchas de esas nuevas leyes en los estados se podrían impugnar ante la Corte y decir, oye, esta nueva ley de mi estado es inconstitucional. ¿Y en qué momento le va a dar tiempo a la Corte de resolver todo eso si el proceso electoral ya va a empezar en septiembre, octubre, noviembre y diciembre? ¿Y a los estados en qué momento les va a dar tiempo de reformar sus leyes electorales si nos dice la Corte en una semana el plan B es conforme a la Constitución? Fíjense el enredo que puede suceder. Ahora, lo más seguro es al revés, que la Corte diga, es inválido el plan B, es inconstitucional, y entonces ya no hay que reformar nada, porque pues ya las leyes son conforme como están ahorita, y no va a impactar el plan B. Pero ese es el tema que tiene la Corte, que de repente le dijeron en 1996, oye, y acuérdate, las acciones inconstitucionales tienes que resolver en plazos muy breves. Y entonces hay quienes dicen ahora, ¿y por qué no le pasan las acciones de inconstitucionalidad al Tribunal Electoral, las que son en materia electoral? Pues puede ser un supuesto o no puede ser. La cosa es que a la fecha la Corte tiene que resolver todas las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral antes de que inicien los procesos. Así le pasó en Coahuila, se impugnó la ley electoral de Coahuila y los asuntos los tuvo que resolver antes de que iniciara el proceso electoral. También se impugnó la ley electoral del Estado de México. Y esa ley, esos asuntos los tuvo que resolver la Corte antes de que iniciara el proceso electoral del Estado de México y los resolvió. Ahora, aquí hay otra inconsistencia.
¿Quiénes pueden ir a la corte? Pues, ¿no? Las diputadas, los senadores, ¿no? Si es una legislación estatal, los diputados de ese Congreso, también puede ir la fiscalía, etcétera, ¿no? Diversas autoridades. Pero las ciudadanas y los ciudadanos no. Un partido sí, pero una candidatura no. Yo como ciudadano tampoco. Imagínense que yo vea, ay, acaba de salir la nueva ley en Colima. Oh, pues a toda. Ah, pero es que dice que tienes que tener 20 años de residencia si quieres ser candidato a gobernador. Entonces yo cuando lea esa ley digo, no, pues como 20 años de residencia, ¿no? Como ya lo hemos platicado. Yo voy a decir, no, eso ¿sabes qué? Es contrario a la Constitución. No, y también es contrario a los tratados internacionales. Voy a ir a la Corte con la novedad. Tú no puedes ir a la Corte porque eres ciudadana o ciudadano. Y no puedo ir. Y no podemos ir nosotros. Entonces, ¿cuándo voy a impugnar esa norma? Cuando vaya y me registre al instituto y me diga, no tienes 20 años, no tienes los 20 años de residencia. En ese momento voy a impugnar esa norma, pero ya no voy a ir a la corte, voy a ir al tribunal electoral, porque a la corte también la ley dice, tienes 30 días naturales una vez que se aprueba la norma y se publica para impugnarla. Si no vas a los 30 días, la norma queda vigente. Obviamente en el plan B fueron todos los partidos antes de los 30 días, ¿no? Pero si no vas a los 30 días, la norma queda vigente. Entonces, a ver, yo como ciudadano que no puedo ir a la corte, pues cuando me quiera registrar y la ley diga 20 años de residencia, pues por supuesto que menos voy a poder ir a la corte, porque ya pasaron los 30 días y además no estoy legitimado para ir a la corte. Pues, ¿qué me queda? Ir al tribunal electoral. Y ya el tribunal electoral va a revisar esos temas. Bueno, eso es en la corte, esa es la parte de la corte. La parte del tribunal, el tribunal en 1996, pues empezó a hacer interpretaciones constitucionales, pero no era un tribunal constitucional, seguía siendo un tribunal prácticamente de legalidad. Y entonces empezó a interpretar la Constitución, empezó a interpretar tratados internacionales, empezó a decir, aquí no se aplica la ley, se aplica la Constitución, aquí no se aplica la ley, se aplica el tratado internacional, hasta que en el 2000 hay una contradicción de tesis y nos dice la Suprema Corte, oye, tú tribunal electoral, no tienes atribuciones para andar haciendo esas cosas, ese tipo de interpretaciones. Pero entonces el tribunal dijo, pues es que aquí vienen los partidos y vienen las candidaturas y nos dicen, oye, esta norma es inconstitucional. Dice la Corte, no tienes atribuciones. Pero fíjense, los partidos y las candidaturas dijeron, oye, ¿y entonces qué nos va a defender? El mismo caso, 20 años de residencia. Ya fui al tribunal, le dije, oye, tribunal, esos 20 años son inconstitucionales. Me resuelve el tribunal, tienes razón, y luego me dice la Corte, oye, no, pero tú no puedes andar diciendo si es inconstitucional o no. Entonces, claro, esas candidaturas no les parecía que el tribunal no tuviera esas atribuciones. A los partidos tampoco, oye, pues si la norma es inconstitucional, ¿cómo me voy a defender? Si el tribunal no tiene atribuciones de un tribunal constitucional de dejar normas, declarar la invalidez de normas por inconstitucionales o inconvencionales. Entonces, pues la Corte dijo, mira, se resuelve la contradicción de tesis, 2002, Tribunal Electoral, no puedes hacer ese tipo de interpretaciones. En ese 2002 también, pues fue cuando dijo eso de la abstracta, la causal abstracta, esa que ya platicamos, tú no puedes andar haciendo eso, tribunal, de estar inventando causales que no estén en la ley, que vengan de una interpretación de la Constitución, no lo puedes hacer. Pero a los partidos no les pareció esa resolución de la Corte, aunque de alguna forma la Corte decía, pues es que la Constitución no dice que lo pueda hacer el Tribunal Electoral. Y entonces viene la reforma de 2007. Y en el 2007 se reforma el 99 de la Constitución. Porque, ¿qué querían los partidos? Que el tribunal sí pudiera pronunciarse sobre normas contrarias a la Constitución y sobre normas contrarias a tratados internacionales. Entonces viene la reforma de 2007, pero dejaron al tribunal en la mitad del camino.
porque en la reforma 2007 dice el 99 de la Constitución. Así lo sigue diciendo al 2023. Así textualmente, el Tribunal Electoral puede inaplicar una norma al caso concreto cuando se estime inconstitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que el Tribunal Electoral puede declarar inaplicable una norma cuando sea inconstitucional o inconvencional. No se va a aplicar. Pero dice la Constitución al caso concreto. ¿Eso qué quiere decir? Que no le vamos a aplicar esa norma porque es inconstitucional solamente al que fue al tribunal. Para todos los demás sigue vigente esa norma. Entonces vean cómo quedamos a la mitad del camino. Pues, por ejemplo, esos 20 años de residencia, pues yo voy al tribunal, le digo, oye, esta nueva ley dice que 20 años de residencia, ¿sabes qué tribunal? Eso es inconstitucional. Entonces, si tengo razón, el tribunal me va a contestar, tienes razón, 20 años de residencia es contrario a la Constitución, 20 años de residencia es contrario a los tratados internacionales, te inaplico esa norma, pero solamente los 20 años siguen vigentes en la ley, solo te los inaplico a ti. ¿Y qué dice la Constitución? No, pues que 2 años. Ah, bueno, entonces son 2 años, no 20. Y le ordeno al instituto que te registre porque sí tienes 2 años. Pero nada más a ti te voy a inaplicar la norma por inconstitucional. Porque solo tú, así dice la Constitución, la norma seguirá vigente. Entonces imagínense la contradicción. Fui al tribunal, el tribunal ya vio que la norma era inconstitucional, ya me la inaplicó, pero nada más a mí. Y una norma que un tribunal ya dijo que era inconstitucional sigue vigente en el sistema y aplica para todos los demás que no acudan al tribunal. Así estamos en ese momento. Pero sí es claro que ya a partir de 2007 el Tribunal Electoral, lo que se dice así técnicamente, tiene jurisdicción constitucional. Puede revisar que todas las normas se ajusten a la Constitución y la norma que no se ajuste a la Constitución pueda declararla su inaplicación, pero solo en materia electoral, en materia política. Para todas las demás materias está la Corte, para la materia política está el tribunal. Y entonces vienen los europeos y dicen, oigan, pero es que ustedes tienen leyes solamente para lo electoral, tienen tribunales solo para lo electoral, tienen magistradas y magistrados que resuelven solo lo electoral y luego todas las reglas son distintas a las demás materias del derecho. Pues sí, y tienen medios de impugnación solo para lo electoral. Entonces dicen, no, en México de veras que es un caso muy particular. Por ejemplo, en todo el mundo se presume el juicio de amparo de México, pero luego en materia electoral no aplica. Entonces dicen, ustedes tienen un juicio de amparo, ¿no? Un medio de impugnación que se ha estudiado en todo el mundo y que es muy efectivo. Pero cuando hablan ustedes de materia, entonces ya no aplica el juicio de amparo. No, pues no, es que para la materia electoral hay otros medios de impugnación similares al juicio de amparo, pero son electorales, como el juicio para la protección de los derechos político-electorales o el juicio de revisión constitucional. Entonces, en conclusión, ¿qué sucede? Que en México tenemos dos tribunales constitucionales, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y por qué podemos decir con seguridad que los dos tribunales son constitucionales? Porque, ojo, esto también se discutió y muchos lo siguen discutiendo. Porque para que un tribunal sea constitucional, como un tribunal europeo, o como la Corte, ¿no? O como el de Canadá, etcétera, pues para decir este es verdaderamente un tribunal constitucional, sus sentencias ya no pueden ser revisadas por ningún otro órgano dentro de su país. Y resulta que las sentencias de la Suprema Corte no las puede revisar ningún otro órgano en nuestro país. Son definitivas e inatacables. Eso se entiende muy bien, porque es la máxima autoridad del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Pues entendemos. Pero a ver, también dice la Constitución que las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables y ningún otro órgano dentro de nuestro país las puede revisar. Y otra vez la discusión, bueno, ¿y por qué su tribunal electoral tan especializado que tiene y que es constitucional? Bueno, ¿y por qué tampoco puede revisar nadie su sentencia?
¿Por qué la Suprema Corte, que es el máximo tribunal del Poder Judicial, y el Tribunal Electoral está en el Poder Judicial? ¿Por qué la Suprema Corte, al ser el máximo tribunal, no puede revisar las sentencias del Tribunal Electoral? Bueno, pues porque la Constitución dice que son definitivas e inatacables. Y entonces ya vamos al segundo punto. ¿Y por qué la Constitución dice que son definitivas e inatacables? ¿Y saben cuál fue la realidad en la discusión? Que no da tiempo de que las sentencias de la Sala Superior la revise la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿En qué momento? Nada más imagínense elección presidencial. Llegan 360 demandas. Le dicen al tribunal, tienes mes y medio para resolverlas, o 2 meses, o algo así. Imagínense que después que resuelva la Sala Superior y haga todos los recuentos y todo esto que hemos platicado, ahora las va a revisar la Corte. Pues, ¿a qué horas? No da tiempo. Y la Corte no es un órgano especializado en materia electoral. Inclusive cuando se presentan acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, como el Plan B ante la Corte, ¿saben qué hace la Corte? Le pide la opinión a la Sala Superior, porque así lo establece la ley. El ministro ponente al que le llegue, por ejemplo, al que le llegó el Plan B, le puede solicitar su opinión a la Sala Superior. Oye, ¿cómo resuelvo este asunto? ¿Es válida la norma o es inválida? ¿Es constitucional o es... Entonces le da su opinión, no es vinculante, pero la Sala Superior le da su opinión a la Suprema Corte para las acciones. O sea, ¿qué nos está diciendo ya el sistema? Que la autoridad especializada nada más se dedica a eso, es el Tribunal Electoral. Entonces, bueno, ya tenemos en México también tribunales constitucionales, nada más que son dos, no como en la mayoría de las partes del mundo, que es uno. Acá son dos. Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora, tercer punto, ¿no? Que también tenemos que analizar. En México pasa como en Europa. Las sentencias luego pueden ser revisadas o cuestionadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, en México sí tenemos instancia internacional, nada de que no le hacemos caso a la Corte Interamericana, no, sí le hacemos caso, ¿no? Todas las sentencias que dicta la Corte Interamericana, pues le puede decir al Estado mexicano, modifica esto y aquello, o sea, estamos dentro del sistema interamericano. Y sí le hacemos caso a la Corte Interamericana y sí le hacemos caso a la jurisprudencia, parecido al sistema europeo. Vamos bien. Entonces, si me resuelve la Corte, luego, acuérdense que cuando se enojan con sentencias de la Corte, dicen, me voy a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, y ya 5 o 6 años después, resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le puede decir, ¿sabes qué, Estado mexicano? Modifícate estos temas de tu ley, de tu legislación o de tu sistema jurídico. Bueno, muy bien. Pero ojo, otra vez nos metemos al mismo problema. Materia electoral. Imagínense, no nada más un supuesto. Impugno la elección presidencial. Me resuelve la Sala Superior. No estoy de acuerdo con la sentencia de la Sala Superior. ¿Me puedo ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, me puedo ir. ¿Cuándo va a resolver la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En 3 años o 4. Cuando resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ya esa elección de la presidencia, pues ya el presidente lleva 4 años. Ni modo de decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a decidir quién es el presidente o quién es el candidato ganador, pero nada más espérate que resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ya decimos quién ganó y quién perdió. Pues es imposible. O el caso de Castañeda Guzmán, acuérdense que quiso ser candidato independiente. ¿Qué sucedió ahí? Fue a la corte, fue al tribunal, le contestaron las autoridades, es que no hay una legislación que permita las candidaturas independientes. Sí, pero está en la Constitución. Sí, pero no hay reglas. Le dijeron la corte y el tribunal. O sea, ¿cómo le vamos a ordenar al INE que te registre si no hay una ley que hable de candidaturas independientes? Entonces luego Castañeda, pasaron los años y se fue a la Corte Interamericana, resolvió la Corte Interamericana y le dijo al Estado mexicano, ¿sabes qué? Crea las reglas para que aplique la figura de la candidatura independiente, crea medios de impugnación para que se defienda la candidatura independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que hizo el Estado mexicano es que en el 2012 y en el 2014
reformaron la Constitución y crearon la figura de candidaturas independientes. ¿Pero a qué me refiero con esto? Se pudo registrar Castañeda como candidato independiente en el proceso electoral del 2006, ¿no? No pudo. Entonces, seguimos con la misma posición. Las sentencias de la Sala Superior son definitivas e inatacables. Lo que suceda después a nivel internacional es otra historia para otro proceso electoral. Pero lo que diga la Sala Superior en el 2024 va a ser una resolución definitiva e inatacable y no va a haber órgano internacional que cambie esa sentencia. Y el que diga la Sala Superior, este ganó la elección presidencial o esta, ¿no? Ahí está, no hay nada más que hacer, no podemos ir a la Corte Interamericana. Entonces estamos así como en un híbrido. Pues tenemos algo de Europa, pero también tenemos algo de Estados Unidos, porque en Estados Unidos resuelve la Corte y listo. En México resuelve la Sala Superior y no, ya no puedo ir. Pero ¿por qué les cuento todo esto? Porque entonces, ¿qué dice la Sala Superior? Oye, si llegó esta persona, esta candidatura, este partido aquí a la Sala Superior, y me está diciendo que se vulneran normas de la Constitución, pero también me está diciendo que se vulneran normas de tratados internacionales, voy a revisar todo. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a hacer las veces de Tribunal Constitucional Nacional, pero también voy a hacer las veces de Tribunal Internacional, revisando tratados internacionales y revisando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces dice la Sala Superior, en vez de que esa persona primero vaya a la instancia nacional y luego a la internacional, como no le da tiempo de ir a la instancia internacional, lo que vamos a hacer es revisar las dos instancias aquí en la Sala Superior. O sea, más complejo el sistema. Porque ahora, por ejemplo, 2023, los partidos políticos llegan con sus demandas y le dicen al tribunal, se están vulnerando estas normas constitucionales, pero además se están vulnerando estas normas convencionales, estos tratados internacionales. Y no se ajusta este tema con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces el tribunal revisa todo el sistema jurídico, incluyendo el sistema internacional, y en los plazos tan breves que tiene. Entonces, si ustedes revisan la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, vean cómo su fundamento es la Constitución y los tratados internacionales. Ese mensaje de esa jurisprudencia, ¿qué le dice esa jurisprudencia a la ciudadanía? Mira, estoy revisando la Constitución, pero también estoy revisando el derecho interamericano, tratados internacionales, jurisprudencia de la Corte Interamericana. Inclusive la Sala Superior muchas veces en sentencias dice, aquí consulté también sentencias europeas, aquí consulté sentencia de la Corte Constitucional de Israel, aquí así, pero todo lo hace la Sala Superior en plazos muy breves porque ya no hay más instancias. No da tiempo de ir a otra autoridad. Entonces, imagínense un tribunal constitucional específico en materia electoral que ejerce control constitucional y que ejerce control convencional y que resuelve sus sentencias en un promedio en 15 días. Pues uno va a Europa y platica esto y le dicen, oye, pero ¿cómo? No te creo. Así, no te creo. ¿Y en 15 días hace todo eso? No te creo. Aquí duramos 3 años en Europa para que nos resuelva un tribunal con una jurisprudencia europea, duramos 3 años. Allá lo hacen en 15 días, en un mes. Pues sí, y en un mes se resuelven asuntos con fundamentos constitucionales y con fundamentos convencionales, porque es un tribunal constitucional, pues que de plano estudia todo el sistema jurídico nacional, pero también el sistema jurídico internacional para resolver un asunto. Y así estamos, y muchos nos creen, otros no nos creen, pero entonces, en resumen, en México hay 2 tribunales constitucionales y uno especializado para la materia de derechos políticos. Y entonces, ese tribunal especializado para la materia de derechos políticos, pues tiene atribuciones a la fecha de ponderar entre 2 normas constitucionales, que son los asuntos de violencia política en razón de género y son los asuntos de propaganda política por parte de ministros de culto, porque se está revisando ahí diversos artículos constitucionales frente a otros artículos constitucionales. 130 frente al 6 y 7 de la Constitución, que nos hablan de libertad de expresión y derecho a la información.
Y entonces el tribunal tiene que ponderar de esas dos normas de la Constitución cuál tiene que aplicar para resolver ese asunto. Porque otro tema de México. En México tenemos normas en la Constitución contradictorias. Eso no puede suceder en Estados Unidos. No puede suceder en Canadá, porque en Canadá sus poderes legislativos o el Parlamento tienen órganos que revisan que antes de que se apruebe una norma, esa norma sea conforme a la Constitución. Si no, no se aprueba la norma. En Europa también hay diversos países que revisan, antes de aprobar la norma, revisen que sea conforme a la Constitución de su país. En México no. En México se aprueba la norma y ya luego le toca a los tribunales revisar si esa norma es conforme a la Constitución o no, pero esa nueva norma constitucional. Ese es el problema. Entonces en México de repente, por ejemplo, pues tenemos libertad de expresión, derecho a la información, pero luego reformamos el 41 de la Constitución y ponemos nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión. Y nos suena medio lógico, ¿no? Como ya lo hemos platicado de esa reforma muchas veces. Nos suena medio lógico que nadie pueda contratar propaganda política, pero eso es una restricción constitucional, porque le está vulnerando a toda la ciudadanía su derecho de libertad de expresión y su derecho a la información. A ver, ¿yo por qué no lo puedo hacer como en Estados Unidos? Pues, ¿cómo? Pues ir a contratar un minuto en la televisión y decir, yo estoy a favor de esta candidatura. Es mi libertad de expresión, ¿no? Estoy pagando con mi dinero. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque en México está la restricción. Y entonces ese es asunto para los tribunales constitucionales. Decir, bueno, vamos a aplicar el 7 y sí lo puedes hacer, o vamos a atender a la restricción constitucional y sabes que en México no lo puedes hacer. Y si vamos a decir que en México no se puede hacer, que es lo que se llama una restricción constitucional, tenemos que explicar muy bien, ya sea el Tribunal Electoral o la Suprema Corte, por qué en México eso no se puede hacer, a pesar de que hay tratados internacionales que dicen sí se debe hacer para proteger esos derechos de libertad de expresión y derecho a la información. Pues todo eso lo ven los tribunales constitucionales y por eso era importante tocar este tema del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Electoral revisa muchos de esos asuntos y tiene atribuciones para decir, oye, aquí sí se afectó este principio, este derecho, y además, por lo tanto, vamos a anular la elección. Porque el tribunal, como ya lo hemos visto, ha anulado elecciones por pronunciamientos de ministros de culto, pronunciamientos políticos durante las campañas. Y también el tribunal, que es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones, ha anulado elecciones por violencia política en razón de género. Entonces son temas constitucionales muy técnicos, muy delicados, porque por un lado la Constitución nos dice una cosa, pero por otra distinta. O por un lado la Constitución es conforme a los tratados, como la libertad de expresión, que está en el 6 y el 7, que es conforme a los tratados internacionales, pero ustedes comparen el 130 con los tratados internacionales y no es conforme. Comparen el 41 con los tratados internacionales de estos temas de radio y televisión, y pues los tratados dicen una cosa y la Constitución dice otra distinta. No, nadie puede contratar, nadie puede pronunciarse. Y eso ya lo vemos muy natural, ¿eh? En México. Ese es otro problema. Porque si vemos ahorita un espectacular, vámonos el día de hoy. Si ustedes ven un espectacular el día de hoy de alguien que en un futuro quizás sea candidato, podemos decir, y es espectacular que anda haciendo ahorita. Pero en Europa pues, es lo más natural. En Estados Unidos, en Canadá, mira, este cuate quiere ser en 6 meses candidato a presidente, mira, ya se está promoviendo. Ah, bueno, está bien, no pasa nada. Es en ejercicio de su libertad de expresión, lo está haciendo con sus propios recursos, pues que se pronuncie, ya lo veremos después. En México no, luego viene la queja, luego viene la sanción, y luego podemos decir son actos anticipados de campaña, hay que ver el caso concreto, ¿no? Como siempre hemos platicado, pero en México está la restricción en la Constitución, no puedes contratar nada, ni en radio ni en televisión, no puedes contratar propaganda en espectaculares tampoco, no ha empezado la elección.
Entonces, para eso está el Tribunal Constitucional, ¿no? Para revisar a ver qué dice la Constitución y a ver qué dice este otro artículo de la Constitución y a ver cuál vamos a aplicar en este caso concreto. Entonces, estos temas de nulidades, pues luego por eso llaman también mucho la atención. Oye, pero no está la causal de nulidad, ¿no? O sea, ya sabemos que no está, pero tampoco vamos a permitir que se vulneren todos estos principios que están en la Constitución bajo pretexto de que no hay una causal de nulidad, ¿no? Pero tengo que revisar que en un proceso electoral cumpla con las disposiciones constitucionales. Sí, Marco Antonio, buenas noches, te escuchamos. Gusto en verte. Sí, buenas noches, gracias igualmente. Ahorita me llega la duda, no, yo la verdad es que a lo mejor igual y desconozco, pero en el caso de ahorita de todo lo que estamos viendo, pues bueno, todo el show que está armando Morena, que sabemos que pues lo suyo no es respetar las leyes, este, ¿eso se persigue por denuncia o es digamos como de oficio o cómo se supervisa todo eso? ¿Cómo se aplican las leyes en este caso? Sí, Marco Antonio, gracias por tu participación. Sí, efectivamente, eso se presenta una queja. Puede ser a instancia de parte o puede ser de oficio. Por ejemplo, si ahorita tú ves un espectacular y dices, ¿qué pasó aquí con esto? Puedes presentar una queja. El instituto va a integrar esa queja, es como una denuncia, como tú señalas, va a hacer toda la investigación, va a citar a los probables responsables, ahí a una audiencia, y va a integrar un expediente. Si el tema tiene que ver con radio y televisión, pues lo va a resolver el Tribunal Electoral, esa queja. Pero pueden ser muchas quejas, no una, varias. Inclusive ya se están presentando. Y entonces el tribunal tendría que revisar de entrada la Constitución, a ver si está permitido eso y cómo encuadra, si encuadra en actos anticipados de campaña o si está permitido. Pero fíjense, la ley hasta dónde llega en México. Dice, si no te pronuncias sobre el voto, sobre una candidatura, sobre una elección, sobre una propaganda personalizada, sí se puede hacer. Pero ahí es donde hay que hacer claramente la distinción. Oye, está promoviendo el voto, está diciendo que va a ser candidato, está hablando de elecciones, está diciéndonos voten por mí porque en un futuro voy a ser candidato, o no tiene nada que ver con eso. Y si no tiene nada que ver con eso, no se sanciona. Si de alguna forma tiene que ver con actos anticipados de campaña, porque se nota que quiere ser candidato en un futuro por alguna mención que está haciendo o algún pronunciamiento, podría provocar eso una sanción a cualquiera, ¿no? Cualquier persona, atendiendo a estos temas constitucionales que dicen nadie puede promover tiempos en radio y televisión, solamente el INE, hay fechas para precandidaturas, hay fechas para candidaturas. Entonces, de hecho, ya se están presentando las quejas y en su momento el tribunal va a resolver sobre esos asuntos y va a decir, esto sí se puede, esto no se puede, y en tu caso también sancionar a los sujetos que pudieran ser responsables. Acuérdense que una sanción, pues varios pueden ser los responsables. Por ejemplo, un espectacular. ¿Quién puede ser el responsable? El que lo puso, el que lo pagó, el que aparece, el beneficiado. Todos pueden ser responsables, ¿no? Ahora, si es espectacular, todavía puede tener consecuencias peores. Si hay un espectacular en una ciudad y luego ese espectacular sale en radio y televisión, pues más efectos tiene. Y luego, si es espectacular, sale en redes sociales, pues más problemas va a causar y ahí es donde se pueden, ¿no?, emitir diversas sanciones. Pero hay que ver de entrada cuál es el contenido de ese espectacular. Y si está beneficiando a un partido o una persona, ese partido o esa persona se tiene que deslindar y ir rápidamente al instituto y decirle, oye, ahí está, pero yo no lo puse, yo no lo pagué, yo no sé quién lo puso, no sé quién lo pagué. ¿Sabes qué? Si quieres, dicta medidas cautelares, pinta de blanco el espectacular, pero yo no fui, porque si no se deslinda, también puede ser sancionado ese partido porque le está beneficiando ese espectacular o esa promoción en radio y televisión o donde salga, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo los temas y sí es muy importante que va resolviendo la sala superior para ahí, como decirles a todos, miren, esto sí se puede hacer y esto no se puede hacer, ¿no? Atendiendo todos esos puntos, Marco. Aquí nos está mandando Fabiola también. Déjenme ver cómo está aquí la cosa. Nos manda aquí un link, una liga donde viene, pues acuerdo, miren, aquí está.
Acuerdo del INE, Comisión de Quejas y Denuncias y sus acumuladas, etcétera. Acuerdo de la Comisión de Quejas para, en su caso, dictar medidas cautelares, ¿no? Y vienen, pues ya vienen, ¿no? Que se está diciendo aquí, está solicitándose en pocas palabras, ¿no? Ya luego lo leemos detenidamente, que se dicten medidas cautelares porque son actos anticipados de campaña. Hay que ver aquí cuál es el caso concreto, a qué se están refiriendo, en fin, estudiar a fondo todo el asunto, pero de aquí ya podemos ver de alguna forma que están solicitando, se dicten medidas cautelares sobre algún tema en radio y televisión, ¿no? Entonces hay que revisarlo, este acuerdo a fondo. Gracias, Fabiola, por el dato. Y ver que sí se puede o no. Seguramente este asunto que llegó al INE, luego va a llegar al tribunal y el tribunal va a decir, oye, sí son actos anticipados de campaña, oye, no son actos anticipados de campaña. Y también muchas veces el tribunal, miren, de una vez para que quede claro, lo que se puede hacer es esto y lo que no se puede hacer es esto. Porque, ojo, ahí está también, no crean que todo se tiene que sancionar, porque como les platico, ahí está también la libertad de expresión y el derecho a la información, que también están en la Constitución. Entonces no nomás podemos decirle a una persona, oye, no te puedes pronunciar, a ver, la persona va a decir, es que lo que yo estoy diciendo es esto nada más, yo no estoy diciendo, quiero ser presidente, quiero ser candidato, voten por mí, son elecciones, o sea, hay que ver en particular. Pero, pues yo pienso en lo personal que en un futuro sí tenemos que cambiar este modo de comunicación política y realmente no restringir tanto este tipo de publicidad. Lo que hay que restringir, desde mi punto de vista, es que no se utilicen recursos públicos para todos esos temas. Que no haya recursos de por medio en esa publicidad. Pero no dejar pronunciarse a las personas porque todavía no empieza el proceso electoral. Así lo dice actualmente la Constitución, ¿eh? No te puedes pronunciar en este sentido. Y vienen las sanciones y se les sanciona. El tema es, ¿estamos bien con nuestro diseño constitucional o no estamos bien en el 2023? ¿Y qué dice la Constitución? No te pronuncies, porque si tú te pronuncias, te estás adelantando y entonces se afecta la equidad en la contienda, porque los demás no se han adelantado. Entonces, son temas así muy cuestionados que hay que revisar caso por caso, hay que ver caso por caso, ¿no? Y en un momento dado, pues, ahorita lo que tenemos que hacer para este 2023-2024, pues es cómo va regulando esto finalmente la sala superior, porque estas son disposiciones del INE, pero finalmente la última palabra la va a tener la sala superior y va a decir, miren, esto sí se puede, esto no se puede, porque pues es lo que vamos a tener de aquí a que inicien las precampañas. Vamos a tener todos estos temas que toca Marco Antonio, si se puede, no se puede, hay un espectacular, ahora salió esto en radio, ahora salió esto en televisión, pero nada más vean ahorita, se los dejo así nada más de ejemplo, nada más vean ahorita toda la cobertura de los medios de comunicación sobre estos temas. Y luego los medios de comunicación, por eso les digo, yo luego yo no los entiendo. Luego dicen, oye, mira, esto no se puede, pero tú estás transmitiendo eso, que no se puede. Entonces, si no se puede, ¿por qué estás diciendo bueno, no candidato? Porque no podemos hablar de candidatos todavía, ¿no? Pero si no se puede y me lo estás diciendo en medio de comunicación a mi ciudadanía, ¿por qué estás diciendo que hizo este y que hizo aquel y que hizo el otro y lo estás transmitiendo en televisión y lo estás diciendo en radio y luego sale en redes sociales? Pues entonces ya no entendí, ¿me entienden? Porque esa audiencia y los medios de comunicación buscan audiencia, y si eso les da audiencia, pues lo transmitimos, pero a ver si luego no llegan sanciones también a los medios de comunicación que podrían llegar. Y eso que pregunta muy bien Marco Antonio, y que ya nos explicó un poco Fabiola, que lo está regulando el INE, si hay sanción, eso también, ojo, no se les pase. Si hay sanción por ese tipo de propaganda política, espectaculares, radio, televisión, lo que sea, esa queda ahí ya. Ya sancionaron a tal persona, ¿no? Imagínense. Ese asunto queda ahí como un precedente para que luego llegue alguien y diga, oye, anula la elección porque mira todo lo que pasó desde antes de que iniciara el proceso electoral. Entonces, todas estas quejas no solamente van a tener quizá como finalidad una sanción, sino ya estamos diciendo, mira, se está afectando el proceso electoral desde fechas anteriores a que iniciara. Se está afectando la equidad en la contienda, que es un principio de la Constitución, y entonces, ¿sabes qué? Tribunal de plano anula la elección. Entonces, esto que está empezando hoy, ayer, antier, puede tener consecuencias hasta el próximo año,
y puede tener consecuencias que llegue una demanda y nos ofrezcan como prueba todas esas quejas y nos digan, mira, anula la elección. Por eso es muy importante este tema de Fabiola, de mandarnos ese acuerdo y luego a ver qué dice el Tribunal Electoral, ir creando ahí como pues las reglas, ¿no? Si lo dice el Tribunal Electoral, pues ya saben, y si no lo cumples, pues va a venir la sanción. Entonces, seguramente en estas fechas el Tribunal Electoral va a decir, miren, se puede hacer esto y no se puede hacer esto, y esto es conforme a la Constitución y esto no es conforme a la Constitución. Y lo que les decía, a lo mejor no estamos de acuerdo con la Constitución, pero así dice, nadie puede pronunciarse, nadie puede contratar propaganda política en radio y televisión, y mucho menos antes de que inicie el proceso electoral. Y si le incorpora recursos públicos a esa propaganda política, pues todavía mucho más delicado el asunto. Pero es que esto es nuevo, ¿no? Todo lo que está pasando en este 2023 es nuevo, pero tenemos la Constitución desde hace muchos años que está la restricción constitucional, que les digo, desde mi punto de vista, pues no me parece esa restricción constitucional, pero ahí está, y entonces yo, como ciudadano, no puedo ir un día a la televisión a pronunciar, no se puede. Yo como ciudadano nunca no puedo ir al radio a pronunciarme y menos pagando un tiempo ahí en el radio, porque la Constitución, ahí está el candado y nos dice nadie puede. Y si alguien lo hace, se va a sancionar a esa persona, pero además esto puede provocar que se anule la elección en un futuro porque no hubo equidad en la contienda. Y luego fíjense, yo no he entendido mucho esa figura de actos anticipados de campaña, porque luego resulta que esas personas que se les sanciona por actos anticipados de campaña, luego no son candidatos. Entonces, ¿qué pasó? Y ya lo sancionaron. Y luego ya no fue candidato porque el partido decidió, oye, no, pues ya sé que pusiste 200 espectaculares, pero sabes que el candidato va a ser tal. Entonces, actos anticipados de campaña, como les digo, es un tema muy confuso porque estamos restringiendo la libertad de expresión y el derecho a la información. Entonces pueden provocar todo esto. Pero sí, Marco Antonio, ya se han presentado varias quejas, hay que estar pendientes a ver cómo las resuelve la Sala Superior en estos días y a ver qué señalamientos dicen esas sentencias. Miren, pueden decir esto o no pueden decir esto, pero también impedir que se pronuncien, pues, es muy delicado, ¿no? En un país, como yo les decía, en un estado constitucional democrático de derecho, restringir el pronunciamiento de alguna persona, pues tiene que tener un sustento muy importante, porque si no, le vamos a afectar su libertad de expresión y le vamos a afectar su derecho a la información, porque lo que diga una persona lo cubra un medio de comunicación y luego ese medio de comunicación nos los diga a nosotros, pues es derecho de la información, que debe de existir en cualquier proceso electoral. Y lo que digan las candidaturas o lo que digan actualmente otras personas que no son candidatos, pues ¿quién lo va a cubrir? Los medios de comunicación. ¿Y cómo nos vamos a enterar nosotros? ¿Vía redes sociales o vía medios de comunicación? Entonces, ojo, restringir eso en el 2023 es un tema muy delicado, entonces sí hay que ir con mucho cuidado porque la Constitución sí lo restringe en algunos puntos. Entonces hay que ver cómo atendemos a la Constitución, pero también cómo atendemos a los tratados internacionales y cómo se atiende la libertad de expresión y el derecho a la información. O sea, no es nada sencillo. Es decir, aquí aplico el 6 de la Constitución y que digan lo que quieran, o aquí aplico el principio de equidad en la contienda y nadie se mueve hasta que empiece la campaña. Son temas así muy delicados, pero ni modo, hay que darle seguimiento a las sentencias del Tribunal Electoral, ir viendo cómo el tribunal van a ver que lo va a ir diciendo aquí se puede hacer esto, y aquí no se puede hacer esto, aquí sanciono, y acá no sanciono, ¿no? Y ir revisando todo eso, y bueno, el tribunal, pues para que dicte esas sentencias, va a revisar qué dice la Constitución, pero seguramente también va a revisar qué dicen los tratados internacionales y qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y va a revisar todos esos temas, pues para ir emitiendo pues diversas sanciones sobre eso. Pero seguramente, insisto, va a haber muchos casos porque pues ya iniciaron ahí estos temas, ya renunciaron a su encargo diversos funcionarios públicos, entonces quizá ya no se puede hablar de recursos públicos. Ahora, no sé, por ahí me dijeron que ya el partido les va a dar recursos a esas personas, si el partido les da recursos, pues ya se complicó también,
porque los recursos que le da un partido pues son recursos públicos, y dónde está autorizado que se les den recursos, pero si no les dan recursos, entonces ¿cómo se van a recorrer todo el país? Total, son cosas nuevas, hay que ir paso por paso y viendo qué va diciendo la sala superior. A algunos nos va a gustar, a otros no nos va a gustar lo que diga la sala superior, pero finalmente, como ya lo vimos, sus sentencias son definitivas, no hay más allá, y lo que diga la sala superior pues es lo que va a permear en los procesos electorales. Si se sanciona, pues se va a sancionar, y si a mí me sanciona la sala superior, pues ya, no hay más, no me puedo ir a ningún otro lado, tengo que acatar esa sentencia, ¿no? Y seguir en los procesos. Como dice aquí Marco Antonio, no hay vuelta de hoja, la ley es la ley, exactamente, y es la ley que tenemos, es la constitución que tenemos, es el modelo, como se dice, de comunicación política que se creó en 2007, y pues ahí está. En 2006 un partido podía ir a una televisora y contratar 3 horas en la televisora, y le pagaba, y no pasaba nada. 2007 ya no se puede. Entonces, nadie puede ir a una televisora, nadie puede contratar propaganda política, nadie puede estar hablando constantemente, mucho menos si soy servidor público, a favor o en contra de una persona, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco revisando todos estos temas. Y bueno, compañeros, ya para terminar nada más este tema también, con esto terminamos porque todavía nos quedan varias sesiones, no hay problema. Este de los derechos humanos, acuérdense, en el 2011 se reformó la Constitución y se creó se modificó completamente este artículo primero de la Constitución. Y parece que no es cierto, pero sí es cierto, se incorporó la palabra derechos humanos. Si ustedes revisan la Constitución del 2010, no tiene la palabra derechos humanos en ninguna parte. Se hablaba de garantías individuales, ¿no? Derechos políticos, garantías sociales, etcétera, pero no se hablaba de derechos humanos. Viene la reforma del 2011 y se queda un artículo, este artículo sí, este sí es modelo para muchos países en el mundo. Muchos países en el mundo lo han revisado y lo han plasmado en sus constituciones, porque es un artículo muy claro donde fija varios puntos, ¿no? Para todos los tribunales, pero no solamente para los tribunales, para cualquier autoridad, ¿no? Y nos dice el primero, además es el primero para que no haya dudas dónde está, ¿no? El primero de la Constitución nos dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos. ¿Pero dónde? Derechos humanos reconocidos en la Constitución, y ahí viene lo importante, en los tratados internacionales. Entonces, a partir de este primero de la Constitución, queda claro que todas las personas tienen protección en nuestro país conforme a los derechos humanos que están en la Constitución, pero también conforme a los derechos humanos que están en los tratados internacionales reconocidos por el Estado mexicano. Entonces, pues aquí le están diciendo a todas las autoridades, este artículo protege los derechos humanos, pero no solo los que están en la Constitución, también los que están en tratados internacionales. Por eso el Tribunal Electoral siempre revisa Constitución y tratados internacionales, porque lo dice claramente este primero de la Constitución. Y luego dice, fíjense, así como las demás garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse. O sea, nos dice la Constitución, la restricción no puede ser de derechos humanos, no podemos restringir derechos humanos. Al contrario, las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución, con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. O sea, protege los derechos humanos de todas las personas, no los restrinjas y dales la protección más amplia. Entonces uno dice, así está muy bonito. Ahora hablemos de libertad de expresión. Es un derecho humano, sí. ¿Qué nos dice la Constitución? Protégelo, no lo restrinjas y dale la protección más amplia. Y de repente sancionamos porque se pronunció tal persona. Y la libertad de expresión y el derecho a proteger ese derecho humano de esa persona, y nos dice la Constitución, y darle la protección más amplia. ¿Eso qué quiere decir? Que si tienes dudas sobre proteger ese derecho humano o no, protégelo. Y de repente lo sancionamos porque se pronunció antes del proceso electoral. Entonces, ¿eso es conforme al primero o no? Les digo que traemos un enredo en nuestra Constitución. El primero nos dice, protege su derecho humano.
El sexto y séptimo nos dicen, hay derecho de libertad de expresión, todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Pero luego el 41 nos dice, no, si sale en la tele, sanciónalo. Ese es el problema que tenemos en nuestra Constitución. ¿Protegemos el derecho humano de libertad de expresión de esa persona o lo sancionamos? Y luego preguntamos, oye, ¿por qué el 41 dice que lo sancione? Porque si se expresa, entonces está afectando a la equidad en la contienda. Y si trae recursos públicos para esa expresión, peor tantito. Entonces vean cómo tenemos normas que hay que ir estudiando una por una, pero el primero es básico, ¿no? Busca la interpretación que proteja el derecho humano, porque luego nos dicen, está espectacular, sanciónalo. Oye, pero el primero dice, protege su derecho humano. El 6 dice, libertad de expresión es un derecho que tienen que tener todas las personas en un Estado constitucional democrático de derecho. Y de repente ya lo sancioné por el espectacular. Pues ahí está, ¿no? Hay casos. No digo que no, no digo que sí, hay que ver el caso concreto, pero no se nos puede pasar ¿no? El primero. Y otro tema muy importante. En México, como les decía, tenemos dos tribunales, la Corte y la Corte y el Tribunal Electoral. Los dos son constitucionales, los dos protegen derechos humanos. Pero ¿cuál protege unos y cuál protege otros? Entonces me van a decir, los derechos humanos que protege el Tribunal Electoral son los políticos. Pues está bien padre. Entonces, todos los derechos humanos los protege la Corte, en última instancia. Pero los políticos, el Tribunal Electoral. ¿Cuáles son los políticos? No, pues que los del 35 de la Constitución. Votar, ser votado, reunirse, afiliarse, participar en revocación de mandato, participar en consultas populares, etcétera. Eso los tiene que proteger el tribunal, porque son políticos. Perfecto. Pero luego, ¿la libertad de expresión en dónde encuadra? ¿En político o no? Porque si la libertad de expresión es político, lo protege el tribunal. Pero si la libertad de expresión no es político, entonces no lo debe de proteger el tribunal. Y el 7, o el sexto de la Constitución, el séptimo, nos dicen libertad de expresión, pero no nos dicen en materia política o no en materia política. Entonces ahí el tribunal tuvo que desmenuzar, en pocas palabras, esta definición de los derechos humanos. Y primero se ha señalado, ¿no? Los derechos humanos son derechos inherentes a la persona. Es decir, todas las personas en el mundo tenemos incorporados derechos humanos y nos los tienen que reconocer y proteger. Son universales, los tienen todas las personas. Luego le viene la segunda categoría, ¿cuáles son los fundamentales? Los derechos fundamentales, a diferencia de los humanos, son los que protege el sistema jurídico de mi país. Ya no son todos. Solo, como dice el primero de la Constitución, solo los que están reconocidos en la Constitución y reconocidos en los tratados internacionales obligatorios para el Estado mexicano. Esos derechos que están ahí son derechos fundamentales. Los humanos, pues puede haber mucho más en el mundo. Puede haber derechos humanos en Japón y en China, pero nosotros no hemos firmado un tratado donde tengamos que proteger esos derechos humanos. Pero los fundamentales los vamos a encontrar en la Constitución y en los tratados internacionales obligatorios para México. Esos ya no son humanos, ya son fundamentales. Y luego los fundamentales se dividen, como les decía, en derechos civiles y por ahí hay derechos políticos. Y la Constitución nos dice claramente en el 35, los derechos políticos son estos. Pero luego llega una persona al tribunal y nos dice, oye, me están vulnerando mi derecho de libertad de expresión. Y lo vemos normal. Pero lo primero que tiene que revisar el tribunal, ese derecho de libertad de expresión que le están vulnerando a esta persona, ¿es político o no? Porque si no es político, no lo voy a revisar yo, no tengo competencia. Pero si es político, lo tengo que revisar yo y no otra autoridad. Entonces dice el tribunal, todos los derechos humanos y todos los derechos fundamentales, en este caso, relacionados con la materia político-electoral, se entienden como políticos. Así de fácil. Y entonces dice la sala, mira, cuando la libertad de expresión tenga relación con la materia político-electoral, esa libertad de expresión, ese derecho, se entiende también como derecho político. Y entonces lo tiene que resolver un tribunal electoral.
Si la libertad de expresión que se estima vulnerada no tiene nada que ver con la materia político-electoral, entonces es un derecho civil o lo que ustedes quieran y no tiene competencia el tribunal. Pero aquí, si son temas espectaculares, todos estos temas de un proceso electoral, etcétera, 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 pues lo primero que dicen las autoridades electorales, no, pues sabes qué, sí tiene relación con la materia electoral, entonces sí se entiende esta libertad de expresión como un derecho político y lo vamos a admitir y lo vamos a resolver. Aunque sí han llegado muchas veces casos a juzgados de distrito, donde también el juzgado de distrito entra en duda y dice es político, no tengo competencia. No es político, sí tengo competencia. Pero por lo general los políticos son todos aquellos derechos fundamentales relacionados con la materia político-electoral. Si algo tiene que ver ese tema con la materia político-electoral, la autoridad competente serán los tribunales electorales. Y si no, pues se va, ¿no?, al Poder Judicial Ordinario. Y luego finalmente en otro párrafo nos dice este artículo algo también muy importante, porque estamos pensando, ¿quién va a proteger derechos humanos? Pues los tribunales, ya sean los electorales o los otros. Pero vean lo que se plasmó en el 2011 en la Constitución, que también llamó mucho la atención. Dice, no, no los tribunales. Dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Todas. Entonces, si estoy en el INE, también tengo que proteger derechos humanos. Si estoy en el OPLE, también. Si estoy en la Fiscalía, también. Si estoy en Transparencia, también. Todas las autoridades están obligadas a proteger derechos humanos. Entonces, no es un asunto que debemos de dejar solamente a los tribunales constitucionales, si es un asunto, ¿no?, que se relaciona con todas las autoridades. Por eso lo dijo claramente el primero de la Constitución, todas las autoridades. Bueno, compañeros y compañeras, vean, ya no entramos ni siquiera a estas causales de nulidad, pero sí era muy importante que tuvieran como antecedente sobre el Tribunal Electoral, sobre por qué luego pondera entre normas constitucionales y luego este problema de cuáles son los derechos fundamentales y cómo hay que protegerlos y cómo tenemos que ponderar, porque hay normas de la Constitución que los protege, pero otras normas de la Constitución que lo que protegen es la equidad en la contienda. Entonces viene ahí el debate, ¿nos vamos a proteger el derecho humano o nos vamos a proteger la equidad en la contienda? Habrá que revisar posteriormente este diseño de comunicación política, sobre todo del 41 de la Constitución, a ver si todavía tenemos que seguir con esas restricciones constitucionales o no, y el 130 también hay que revisarlo, a ver si tenemos que seguir todavía con esas restricciones de que no se pueden pronunciar los ministros de culto, o ya que se pronuncien y que cada quien tome su posición. Es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. Entonces, bueno, no sé si alguien tuviera alguna participación, alguna otra duda. Si no, pues con esto terminamos, compañeras y compañeras, el día de hoy. Les agradezco a todas y a todos mucho su atención. Ya mañana seguimos con estos temas. Acuérdense, siempre estoy ahí en mi correo electrónico, no ahí a sus órdenes. Cualquier duda que tengan, pues ahí estaré a sus órdenes. Acabando el diplomado también podemos seguir haciendo comentarios de cualquier tema. Créanme que ahora sí ya estamos empezando, ustedes lo están viendo muy bien. Ya estamos empezando con estos procesos electorales. Ya está empezando todas las elecciones del 2024. Se nos están adelantando, ya están empezando, ya se están revisando muchos temas. Entonces, pues sí, van a ir saliendo muchos criterios, tanto del INE como del tribunal, muchas propuestas de los partidos, en fin, hay que estar ya revisando constantemente qué están diciendo las autoridades, qué están diciendo los partidos, qué están diciendo la ciudadanía, porque pues ya, ¿no? Prácticamente ya se comenzaron todos estos procesos, la elección más grande de nuestro país, entonces pues hay que estar muy atentos. Si no tuvieran alguna participación, alguna otra duda, pues muchas gracias a todas y a todos. Gracias Alberto, Edgar, Marco Antonio, Andrés, muchas gracias, Alejandra, gracias, María, gracias, Edgardo, Julio, Fabiola, muchas gracias por tu participación, también Marco Antonio por tu participación, Luis, Carlos, etcétera, todos los que ven por ahí. Gracias, Enoch, un abrazo. Gracias a todas y a todos. Alberto, ¿querías participar por ahí? No, bueno. Si no, lo vemos mañana, Alberto, no hay ningún problema, ¿no? Tenemos todavía toda la semana para estos temas. Un abrazo muy fuerte, nos vemos mañana. Cuídense mucho, hasta luego. Y gracias a la ingeniera Kenny Hernández por darle seguimiento a esta presentación.
Nos vemos mañana. Que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta pronto, gracias.